lo engañé con su enemigo, y no me arrepiento. Nunca he creído en la idea de que las decisiones importantes se toman en silencio, o de manera perfecta. La vida, al menos la mía, ha sido una constante mezcla de intuición, contradicción y cierto gusto culposo por los riesgos innecesarios. No soy la protagonista ideal, ni vengo a contarte una historia de redención. Esta no es una confesión, tampoco una súplica por comprensión. Lo que hice, lo hice consciente. Y no me arrepiento. Me llamo Julie, tengo 30 años y he aprendido a conocerme lo justo para no volverme loca. Nací en un hogar pequeño, criado con reglas que nunca me convencieron del todo. Hija única, padres trabajadores, mucho silencio en casa. En mi adolescencia descubrí que era buena atrayendo la atención, que tenía una mirada peligrosa y que la gente, sobre todo los hombres, tendía a confiar rápido en mí. Y eso me dio poder. No siempre lo supe manejar. Estudié comunicación, aunque terminé trabajando en marketing digital. Me va bien, no me quejo. Siempre supe vender ideas, venderme a mí misma también. No porque fuera falsa, sino porque era adaptable. Me acostumbré a leer a la gente, a saber lo que quería escuchar. Y si de paso, eso me beneficiaba, ¿por qué no? Mi historial amoroso no es trágico ni heroico. He tenido relaciones largas y otras muy cortas. Algunas pasaron sin pena ni gloria. Otras me rompieron lo suficiente como para necesitar meses para recomponerme. Pero nunca fui de rogar, nunca me humillé. Siempre fui más del tipo que se iba antes de que la puerta se cerrara. No me considero mala persona, pero tampoco ingenua. No soy de las que perdonan fácilmente ni de las que cargan culpas que no sienten. Y si algo aprendí con los años es que hay cosas que se hacen por deseo y no por lógica. Y yo soy de las que actúan por deseo. Ese deseo fue el que me llevó a conocer a Martín. A Martín lo conocí en un evento de trabajo. No fue un flechazo inmediato, sino algo más lento, más insidioso. Él trabajaba para una firma de inversión que justo estaba buscando asesoría en marketing para renovar su imagen pública. Yo fui asignada como la responsable del proyecto, y desde el primer correo su tono fue directo, amable, algo en su manera de expresarse me hizo pensar que era un hombre que se tomaba su tiempo para entender a las personas. Cuando finalmente nos conocimos en persona, no era el más guapo de la sala, pero sí el más interesante. Vestía sobrio, con camisa blanca sin corbata, mangas arremangadas y un reloj caro que parecía no importarle mostrar. Tenía una voz grave, de esas que no necesitan subir el tono para imponerse. Y una sonrisa escasa, pero honesta. No coqueteó conmigo de inmediato, y eso me descolocó. Fue su atención al detalle lo que me atrapó. Recordaba cosas que yo misma olvidaba haber dicho, que me gustaba el café sin azúcar, que prefería las reuniones presenciales, que odiaba los lunes por la mañana. Me ofrecía el asiento cerca de la ventana, me cedía el paso, me hablaba sin filtros pero con respeto. Parecía un hombre de antes, en el mejor sentido de la palabra. La primera vez que salimos fue casual, como colegas. Un almuerzo que se extendió a 2 copas de vino. Hablamos de trabajo al principio, luego de cine, de libros. Me sorprendió que le gustara la literatura rusa, que conociera a Dostoyevsky y a Chejov. Yo le hablé de mis autoras favoritas, de lo mucho que me costó entrar al mundo laboral siendo mujer. Él me escuchó con verdadera atención. A la tercera salida ya no había duda. Martín estaba interesado en mí, y yo en él. Pero lo curioso es que no era un deseo urgente, no era un fuego que quemaba. Era más bien una llama tranquila, constante. Como si desde el primer momento él hubiera decidido que yo era su próximo gran proyecto. Y yo, que tantas veces me había dejado llevar por relaciones explosivas, decidí probar algo diferente. Nos volvimos pareja sin grandes declaraciones. Una noche, después de una cena en su departamento, me preguntó si quería dejar de ver a otras personas. Dije que sí. Y así empezó todo. Martín era el tipo de hombre que creías no merecer si habías cometido suficientes errores en la vida. Tenía paciencia, tenía visión. No era controlador, pero sí observador. Y aunque a veces su calma me parecía excesiva, me hacía sentir segura. Claro,
En ese entonces no sabía que toda esa seguridad algún día se volvería aburrimiento. Ni que su enemigo más odiado terminaría siendo mi tentación más fuerte. Pero esa es otra parte de la historia. Después de 6 meses de relación, cuando ya conocía cómo tomaba su café, cómo organizaba su día y cómo amaba el orden como si fuera una religión, Martín me invitó un fin de semana a una casa de campo que tenía a las afueras. No era una casa ostentosa, pero sí cuidada con obsesión, madera bien barnizada, muebles clásicos, chimenea con leños ya cortados, vino tinto esperando en una pequeña cava. Era el tipo de lugar donde alguien como él se refugiaba del ruido del mundo. Aquella noche, después de cenar, nos sentamos frente al fuego. La luz rojiza nos daba ese aire de intimidad que hace que uno se atreva a decir más de la cuenta. Martín, con una copa de vino en la mano y la otra jugando con el mechón de cabello que solía escaparse de mi coleta, me dijo que quería contarme algo que nunca le había dicho a nadie fuera de su círculo íntimo. No fue un secreto criminal ni una tragedia familiar. Fue una historia de traición, pero entre amigos. Me habló de Javier, su excompañero del colegio y luego de la universidad. Me dijo que fueron amigos cercanos, casi hermanos, hasta que algo los quebró para siempre, una mujer. Martín me explicó que cuando tenía 22 años, estaba profundamente enamorado de una chica llamada Renata. Nunca se le había confesado, por miedo o por orgullo, no lo sabía bien. Pero todos en su grupo sabían lo que sentía. Según él, incluso Javier lo sabía. Sin embargo, Javier comenzó a salir con Renata a escondidas. Cuando se enteró, Martín no armó escándalo. Se alejó. Lo bloqueó, lo sacó de su vida sin hacer ruido, como siempre hacía con todo lo que lo decepcionaba. Pero la historia no terminaba ahí. Meses después, Renata terminó con Javier, y fue Martín quien la reconquistó por poco tiempo. Estuvieron juntos unos cuantos meses, pero fue una relación vacía, construida sobre el resentimiento. Me confesó que no la quería realmente, solo quería probarse a sí mismo que podía ganarla. Y cuando lo hizo, la dejó. Desde entonces, la amistad con Javier murió y el odio creció de forma silenciosa pero persistente. Al final del relato, me preguntó si eso me parecía infantil. Yo sonreí y le dije que no. En realidad, sí me pareció un poco inmaduro todo, pero también entendía que las heridas de la juventud tienen raíces profundas. Lo que no entendía, o quizás sí, pero fingí que no, era por qué me incomodaba tanto oír el nombre Javier repetirse con tanto veneno. En ese momento no lo sabía, pero estaba sellando sin querer el inicio de algo que meses después me haría replantear mi fidelidad. Porque, por azar o destino, Javier volvería. Y yo no lo esquivaría. La pedida de mano llegó en una tarde de domingo, mientras dábamos un paseo por el parque. Martín no era un hombre de gestos teatrales, así que no hubo músicos ni carteles. Solo un banco de madera frente a un lago, el cielo con nubes altas, y él arrodillándose con una cajita negra sin decir palabras de más. Yo dije que sí sin pensar mucho. Estaba en ese punto de la vida donde crees que lo correcto es aceptar el amor estable cuando llega, antes de que se te pase la hora. Martín me ofrecía estructura, respeto, seguridad. Era el tipo de hombre que muchas mujeres buscan después de haberse estrellado con los inestables, los adictos al drama, los mentirosos. Era la solución, no la aventura. La boda fue planificada con la eficiencia de un cronograma corporativo. Martín quería que todo fuera sobrio, elegante, sin excesos. Yo me encargué del vestido, del catering, de las flores y de una playlist que incluyera a The Beatles porque él amaba Something. La ceremonia fue en un jardín privado, con sillas blancas y manteles marfil. Familiares, colegas, algunos amigos de infancia. Todo cuidado hasta el último detalle. Recuerdo caminar hacia él con el vestido blanco que no era exactamente mi estilo, pero sí el que su madre aprobaba. Recuerdo sus ojos brillando y su sonrisa apretada. Me dijo que me veía perfecta. Yo le respondí con un beso. Nadie notó la punzada en mi estómago, ni el leve temblor en mis dedos. Nadie sabía que en medio de ese sí, acepto me preguntaba si esa sería mi última oportunidad de huir. Después del baile y los brindis, cuando terminamos en la suite del hotel, él me abrazó como si hubiera ganado algo. Como si al fin su mundo estuviera en orden.
Y durante semanas, incluso meses, esa paz se mantuvo. La rutina del matrimonio no era mala. Teníamos horarios compatibles, cenas agradables, sexo decente. Pero todo se volvió predecible. Y cuando la vida se vuelve predecible, también se vuelve peligrosa para alguien como yo. Empecé a sentirme como una figura de porcelana colocada en la repisa exacta que él quería. Siempre en su sitio. Siempre correcta. Siempre suya. No lo culpaba a él, al menos no del todo. Era más sobre mí. Sobre mi incapacidad de conformarme con lo que debía bastarme. Sobre esa parte mía que, aún feliz, seguía queriendo más. Y fue entonces, en medio de esa comodidad sofocante, cuando lo inesperado apareció en escena, Javier. Pero esa es otra parte. Y sí, es mucho más intensa. Fue en una tarde gris, de esas en las que el cielo no decide si llover o quedarse callado, cuando Martín llegó a casa con una noticia que al principio no supe interpretar. Dejó las llaves en su sitio, colgó su saco como siempre, y mientras preparábamos café me dijo que habría un nuevo proyecto en la empresa, algo importante, algo que requería formar un equipo mixto con un grupo externo. Uno de los consultores es Javier, dijo sin mirarme directamente, como si soltar su nombre aún le provocara un ardor en la garganta. Me tomó un segundo entender a qué Javier se refería. No era un nombre que flotara seguido en nuestras conversaciones, y sin embargo el peso con el que lo dijo me hizo sentir como si una puerta vieja se abriera de golpe en una habitación que habíamos cerrado a propósito. No dije nada, solo asentí y seguí sirviendo el café. Por dentro, algo se movió. No era nerviosismo. Era curiosidad, una punzada silenciosa de interés que no supe sofocar. Martín me dijo que no se dejaría afectar. Que lo profesional estaba por encima de los rencores. Pero su tono lo contradecía. Estaba tenso. Irritado. Se mordía la lengua con cada frase. Y yo, que llevaba casi 2 años casada con él, sabía leerle hasta los silencios. La primera vez que vi a Javier fue 2 semanas después, en una cena de trabajo que organizaron en un restaurante privado. Yo había ido solo por acompañar a Martín. Iba con la mente fría, la intención de ser amable y decorosa. Pero apenas entré al salón y nuestros ojos se cruzaron, sentí que la temperatura bajaba y subía al mismo tiempo. Él era alto, más delgado de lo que imaginaba, con un rostro que mezclaba arrogancia y cansancio, como si llevara años en guerra con el mundo, y le encantara. Javier se me acercó con una copa en la mano y una sonrisa que no supe cómo interpretar. Me saludó por mi nombre, aunque yo nunca le había sido presentada formalmente. Me dijo que era un gusto conocer a la mujer que había logrado amansar al gran Martín, con un guiño entre sarcástico y encantador. Le sonreí sin saber si reírme o alejarme. Me gustaba su tono, su desparpajo, su forma de mirar sin pedir permiso. Me incomodaba, pero en el fondo, también me electrificaba. Durante toda la cena, me sentí observada. Martín estaba concentrado en sus colegas, pero yo notaba como Javier me seguía con los ojos. No me hablaba directamente más que lo estrictamente necesario, pero cada vez que me encontraba con su mirada, era como si me hablara con ella. Yo, sin querer, me sentía absorbida. Algo en mí se reactivaba, algo que ni Martín con sus cuidados ni mi rutina conyugal había logrado mantener despierto. No era amor. Era deseo. Puro. Sucio. Y, sobre todo, prohibido. Pasaron semanas. En cada evento, cada reunión donde yo estaba presente, Javier se mostraba más hábil en acercarse. Me decía frases sueltas, comentarios aparentemente inocentes que, si los escuchabas con atención, llevaban doble sentido. A veces era su perfume el que me dejaba descolocada. Otras, su voz grave hablando de temas irrelevantes que de algún modo me sonaban íntimos. Me sentía como una adolescente. Lo odiaba. Pero no quería que parara. Una tarde, Martín me contó que Javier lo estaba desafiando en las reuniones. Que no le importaba llevarle la contraria, que parecía hacerlo con gusto. Yo le pregunté si creía que lo hacía a propósito. Lo hace porque me odia, me dijo. Y porque quiere probar que puede ganar. Yo no supe qué responder. Porque una parte de mí, callada pero muy presente,
Empezaba a intuir que el trofeo que Javier buscaba no era profesional, sino humano. Días después, recibí un mensaje. Anónimo, pero claro. Sé que no me odias tanto como finges. Café, mañana, 4 de la tarde. Solo si quieres saber la verdad. No firmaba. No hacía falta. Lo borré, como quien borra una tentación. Pero la memoria no se borra igual. Me pasé la noche girando en la cama. Martín dormía con su respiración pausada, ajeno a mis pensamientos. Y yo, mirando al techo, sentí que una grieta empezaba a abrirse en mi mundo. No porque estuviera enamorada de Javier, sino porque ya no estaba segura de seguir enamorada de Martín. El siguiente día, llegué al café con 10 minutos de anticipación. Esperé con las manos frías, el corazón acelerado y la conciencia adormecida. Cuando lo vi entrar, con su chaqueta oscura y su paso confiado, supe que estaba cruzando un umbral invisible. Y que no iba a retroceder. Ese café no fue el final. Fue el comienzo. Y no me arrepiento. Si alguna vez me hubieran dicho que terminaría sentada frente al enemigo de mi prometido, escuchando su versión de un pasado supuestamente imperdonable, me habría reído. Pero ahí estaba yo, en una cafetería escondida de la ciudad, el tipo de lugar donde uno va a hablar de lo que no puede decir en casa, con el corazón acelerado y la mente llena de contradicciones. Javier había llegado antes que yo. Estaba sentado en una esquina apartada, mirando por la ventana con aire tranquilo, y cuando giró para verme, me recibió con una sonrisa serena. No nerviosa, no provocadora. Solo serena. Como si tuviera algo importante que contarme, y ya hubiese ensayado las palabras 1000 veces. No tardó mucho en empezar. Apenas pedimos nuestros cafés, clavó los ojos en mí, y con una voz más baja de lo que recordaba, empezó a hablar. Sé que Martín te habló de mí, dijo sin rodeos. Y no dudo que lo que te dijo suena convincente. Pero necesito que escuches mi parte también. Solo eso. No te voy a pedir que escojas un bando, ni que me des la razón. Yo no lo interrumpí. En parte porque quería escuchar, en parte porque me debía a mí misma la oportunidad de entender ese enredo del pasado. Ese que, por años, había colocado a Martín y Javier en extremos opuestos de una historia que ahora parecía mucho menos clara. La chica se llamaba Renata. Yo no sabía que a Martín le gustaba. De verdad no lo sabía. No éramos tan cercanos en ese tiempo. Nos veíamos por amigos en común, coincidíamos en algunas fiestas, pero él nunca me confió algo tan personal. Y Javier bajó la mirada y se frotó las manos, como si recordarlo todavía le doliera. Ella y yo comenzamos a hablar, como cualquier par de extraños que se sienten atraídos. Y sí, tuvimos algo. Pero nunca hubo promesas, ni planes. Duró lo que tenía que durar. Hizo una pausa. Se notaba que no estaba improvisando. Cada palabra era medida, cargada de una necesidad honesta de explicar. Tiempo después, Martín y ella empezaron a salir. Yo ya no estaba en el mapa. Pensé que era cosa suya, que cada quien siguió con su vida. Pero parece que él no lo tomó igual. Se enteró de que ella había estado conmigo antes, y de ahí vino todo el resentimiento. Como si yo le hubiera robado algo que él ni siquiera había pedido. A mí no me sorprendía tanto lo que decía, sino la forma. No había tono de venganza. No hablaba mal de Martín. Hablaba como alguien cansado de ser el villano en una historia que, quizá, nunca fue suya para empezar. ¿Por qué no se lo explicaste? Pregunté finalmente. ¿Por qué no le dijiste esto en su momento? Javier soltó una risa breve, sin alegría. Yo lo intenté. Te juro que lo intenté. Pero cuando alguien ya decidió que tú eres el malo, ninguna explicación basta. Me mandó al diablo. Me acusó de saberlo, de hacerlo a propósito, de reírme de él. Y bueno, después de eso, ¿para qué insistir? Nos quedamos en silencio unos minutos. La música de fondo era suave, casi imperceptible. Yo no sabía si sentir compasión o rabia por Martín. Él había cargado con una herida por años. Pero si Javier decía la verdad,
Y algo en su voz me decía que sí, esa herida no había sido más que una mala interpretación. Un orgullo herido, no una traición real. No estoy aquí para que lo perdones, agregó Javier al cabo de un rato. Pero sí quería que tú lo supieras. Porque si él aún me odia, si todavía te lanza advertencias sobre mí, quiero que al menos tú no cargues con una historia incompleta. Yo asentí lentamente. No prometí nada. No lo abracé. No le di ninguna señal clara de qué haría con lo que me acababa de contar. Pero sí sentí algo distinto al salir de ese café, un aire nuevo, como si las piezas del rompecabezas finalmente encajaran. Y sobre todo, entendí algo, Javier no era el enemigo. No para mí. A veces, el pasado de los otros se convierte en una sombra sobre nuestras decisiones presentes. Pero yo no tenía la intención de vivir bajo la sombra de una historia que no era mía. Y esa noche, mientras volvía a casa, supe que no iba a seguir viendo a Javier como el rival. Al contrario, empecé a verlo como lo que era para mí, alguien real, alguien claro, alguien que me había dicho la verdad cuando no tenía por qué hacerlo. Lo que no sabía aún era que esa claridad, esa transparencia, me iban a empujar a tomar decisiones que cambiarían todo. Porque si alguna vez me sentí dividida entre lo que debía hacer y lo que realmente quería, esa línea ya empezaba a borrarse. Y cada vez me importaba menos. No puedo decir con exactitud cómo comenzó. No hubo una noche que anunciara el punto de quiebre ni una línea que yo hubiese trazado con claridad para después decidir cruzarla. Fue más bien una secuencia de silencios que se volvieron miradas, de conversaciones que empezaron siendo inocentes y que, sin darme cuenta, o sin querer darme cuenta, ya estaban cargadas de electricidad. Javier no me tocó con urgencia ni me arrastró con palabras seductoras. Fue su manera de mirarme, como si ya supiera lo que yo aún no aceptaba. Su forma de escucharme sin emitir juicios, sin necesidad de corregirme, sin repetir los patrones de control o rigidez a los que Martín me había acostumbrado. No era mejor ni peor. Era distinto. Y en ese distinto encontré lo que ya no buscaba en casa. La primera vez que ocurrió fue un sábado. Habíamos salido a ver un evento, la excusa perfecta. Terminamos en su departamento. Las luces estaban tenues, las ventanas abiertas, el ambiente impregnado con ese perfume suyo que me perseguiría días después. Y cuando sus labios tocaron los míos, no sentí culpa. Sentí alivio. Sentí que alguien por fin me estaba mirando sin equipaje, sin exigencias, sin deberes. Solo por ser yo. Dormí ahí. Y al despertar, tampoco me arrepentí. No hubo lágrimas. ¿No hubo qué he hecho? Me vestí con calma. Tomé café con él. Hablamos de libros. Reímos. Me despedí con un beso lento, uno que no sabía si era un hasta luego o un esto acaba de empezar. En el taxi de regreso, por primera vez en meses, no revisé mi teléfono compulsivamente. No pensé en Martín. Pensé en mí. Pensé en lo mucho que había dejado de sentir en mi vida cotidiana. Lo triste que era que la infidelidad me devolviera la sensación de estar viva. ¿Decírselo? Esa pregunta empezó a sonar en mi cabeza como un eco cada vez más fuerte. Pero, ¿para qué? ¿Para limpiar mi conciencia o para arruinarle la imagen que tiene de sí mismo como víctima de su propio pasado? No lo sabía. Y quizá, más sinceramente, no me importaba.